Soñaba con una vida tranquila lejos de la ciudad. Compró una casa cerca del bosque, pensando que había encontrado el paraíso. Pero cuando descubrió un pasadizo secreto bajo los árboles, se dio cuenta de que había cometido el peor error de su vida. Mira a dónde lo llevó su curiosidad. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Aaron Miller nunca pensó que dejaría la ciudad. Durante años había vivido en un ciclo que parecía irrompible, trabajando largas horas en una oficina abarrotada, iluminada con luces artificiales y llena de aire rancio. Cada día luchaba contra el tráfico, rodeado de miles de personas haciendo lo mismo, todos apresurados, empujando, pero sin llegar nunca a ningún lugar con verdadero sentido. El sonido de las bocinas, el resplandor intermitente de los letreros de neón, el murmullo interminable de gente apretujada en las aceras estrechas. Todo eso se había tejido en la propia tela de su vida hasta que ya no lo notaba. Y sin embargo, en los momentos de quietud, tarde en la noche, cuando volvía a su pequeño departamento alquilado y se sentaba solo mirando las paredes grises, una pregunta siempre lo golpeaba. ¿Eso era todo? Había cargado esa pregunta durante años, enterrándola bajo la rutina, hasta el día en que su madre murió. Su partida lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ella había sido el último vínculo con un sentido de hogar, la única persona que le recordaba que la vida era más que cheques de pago y fechas límite. Su enfermedad la había consumido lentamente, robándole la fuerza mientras continuaba alentándolo con palabras suaves. Al final no dejó mucho más que unos pocos ahorros y una caja de pertenencias viejas. Aaron se había quedado de pie en su departamento después del funeral, mirando el reloj que seguía marcando en la repisa, y sintió que algo dentro de él se rompía. Ella había trabajado hasta que su cuerpo se rindió, sin haber tenido nunca la oportunidad de escapar del peso de la supervivencia. Ese pensamiento lo atormentaba, y en ese momento supo que no podía seguir el mismo camino. Fue el duelo lo que lo empujó a vender todo y dejar la ciudad, pero algo más profundo lo guió hacia la naturaleza. Buscó durante semanas hasta que lo encontró. Una vieja casa de madera con cimientos de piedra, solitaria al borde de un bosque denso. La propiedad era vasta, extendiéndose hacia praderas y matorrales, el tipo de tierra que él solo había visto en fotografías. La casa misma tenía más de un siglo, sus maderas gastadas por innumerables tormentas, sus ventanas mirando fijamente hacia los árboles. El precio era casi absurdamente bajo, y aunque parte de él se preguntaba por qué, una parte más grande lo vio como destino. Firmó los papeles, empacó sus pertenencias y en pocas semanas estaba de pie frente al porche de su nuevo hogar, con el peso de la ciudad finalmente detrás de él. Desde el primer respiro, el aire se sintió diferente. Era agudo y limpio, lleno del aroma de agujas de pino, tierra húmeda y hojas agitadas por el viento. Lo inhaló como si pudiera lavar todo lo que había cargado antes. El silencio también era algo que no conocía hacía años. No era el silencio hueco de su apartamento por la noche, lleno de los ruidos amortiguados de los vecinos a través de las paredes delgadas. Este era el silencio del espacio y la distancia, de árboles altos alrededor de él tragando cada eco. El bosque se extendía en todas direcciones, un laberinto interminable de troncos y sombras, mientras la pradera brillaba con flores silvestres doblándose bajo la luz de la mañana. Al principio, la casa le resultó extraña. El suelo crujía bajo sus pasos, las vigas gemían con el viento y las contraventanas repiqueteaban como susurros en la oscuridad. Pero Aaron encontró encanto en esas imperfecciones. Colocó el reloj de su madre en la repisa, donde marcaba fielmente, desempacó cajas de libros para llenar los estantes y colgó fotografías descoloridas de sus padres en las paredes. Poco a poco empezó a adaptarse al ritmo de una vida que nunca había imaginado posible. Pasaba las mañanas caminando descalzo sobre la hierba, dejando que la tierra presionara contra sus plantas, y las tardes sentado en el porche, mirando cómo la luz se desvanecía entre las ramas. El bosque se convirtió en un compañero. Respiraba a su alrededor, cambiando con el clima y las estaciones. Por las mañanas la neblina se deslizaba baja sobre la pradera, enroscándose entre los troncos antes de disolverse en el cielo.
Los ciervos se movían en silencio entre las sombras, sus formas delicadas desapareciendo tan rápido como aparecían. Los pájaros revoloteaban entre las ramas, llenando el aire con estallidos súbitos de canto antes de volver al silencio. Cada paseo revelaba algo nuevo: un grupo de hongos escondidos bajo hojas caídas, la huella de un zorro marcada en la tierra blanda, la manera en que la luz del sol filtraba en verde a través del dosel y moteaba el suelo. Sin embargo, cuanto más tiempo vivía allí, más sentía Aaron que había algo más dentro del bosque. Era sutil, una sombra que permanecía al borde de su conciencia. A veces, cuando se detenía a escuchar, sentía que el silencio no era simplemente la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que lo observaba, que esperaba. Eso lo inquietaba, aunque se decía a sí mismo que no era más que imaginación agudizada por la soledad. Después de todo, había vivido rodeado de ruido toda su vida. Tal vez el verdadero silencio era demasiado extraño para sentirse natural. Los aldeanos del pueblo cercano fueron lo suficientemente amables cuando se presentó. Sonreían, hacían unas pocas preguntas sencillas y lo recibían a su manera cautelosa. Pero cuando mencionaba el bosque, y en particular la zona donde crecía más denso cerca de su terreno, sus expresiones cambiaban casi imperceptiblemente. Una chispa de incomodidad pasaba por sus rostros, rápidamente oculta detrás de palabras neutrales. Le decían que los bosques eran antiguos, que cargaban historias pero no ofrecían más. Aarón lo desestimó entonces como simple superstición, el tipo de folclore que las comunidades rurales mantenían como parte de su identidad. Se rió, incluso cuando un anciano en la tienda murmuró una advertencia sobre lugares que era mejor dejar en paz. Aún así, el bosque parecía volverse más pesado cada vez que entraba en él. Los árboles se alzaban muy juntos, sus ramas entrelazadas en un dosel que bloqueaba la luz, y el suelo era irregular, lleno de raíces y piedras. Una tarde, cuando el sol se hundía y las sombras se alargaban, se internó más de lo habitual. El aire era fresco, el olor de musgo espeso a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio. Un área hundida al pie de un roble enorme. Piedras y raíces retorcidas cubrían la depresión, pero lo que llamó su atención fue la débil corriente de aire que se elevaba desde allí, fría contra su piel. Se agachó para examinarla más de cerca. Las piedras estaban dispuestas con demasiado orden para ser naturales, sus bordes suavizados por el tiempo, pero alineados de manera deliberada. El musgo crecía espeso sobre ellas, como si años de abandono hubieran intentado sepultar la estructura. Cuando Aaron pasó la mano por la superficie, el aire que se filtraba por las grietas era aún más frío, con olor a piedra húmeda y tierra. Frunció el ceño, la sensación erizándole la nuca. Por un instante imaginó que era el aliento de algo vivo bajo el suelo. Se dijo que probablemente era un viejo sistema de drenaje o los restos de un pozo colapsado. Pero el pensamiento no lo dejaba. El bosque alrededor del roble parecía más oscuro, el silencio más apremiante. Cuando por fin se levantó y volvió hacia la casa, una extraña inquietud lo acompañó. Caminaba rápido entre los árboles. Sus pasos sonaban más fuertes que antes. El crujido de las hojas demasiado áspero en el silencio. Para cuando llegó al prado, el pecho le latía fuerte y las manos estaban húmedas de sudor. Esa noche se quedó despierto, escuchando los crujidos de la casa, el tic-tac del reloj de su madre y el susurro del viento afuera de las ventanas. Cada vez que cerraba los ojos veía las piedras hundidas, el hueco en la tierra y el soplo frío que había tocado su piel. La imagen lo perseguía mucho después de decirse que no era nada. En lo más profundo ya sabía que volvería a ese lugar. La curiosidad era un peso imposible de soltar, y el bosque le había entregado un secreto que no podía ignorar. El sueño no le dio paz esa noche. Aunque cerró los ojos y se movió de un lado a otro en la cama que crujía, su mente no lo liberó de la visión de aquel hueco bajo la tierra. Las piedras alineadas de forma antinatural regresaban una y otra vez, y casi podía sentir el aire frío en su piel aun cuando el fuego se apagaba en la chimenea. Se dijo que era una tontería, nada más que la imaginación de un hombre poco acostumbrado al profundo silencio del campo. Pero la idea no lo abandonaba. Cuando la primera luz gris del amanecer entró por la ventana, supo que no resistiría.
Tendría que volver al roble, sin importar lo que le dictara el sentido común. La mañana pasó en preparativos inquietos. Preparó café, pero apenas lo bebió, distraído con el pensamiento del bosque más allá del prado. Le temblaban las manos mientras ataba una cuerda y la guardaba junto con una linterna y guantes. Cada sonido de la casa, el tic del reloj, el susurro del viento entre las contraventanas, parecía empujarlo hacia adelante. Al mediodía ya no pudo soportarlo más. Cruzó rápido el prado, la hierba todavía húmeda de rocío, y se internó en la sombra de los árboles. Ese día el bosque lo tragó más profundamente. Las ramas se entretejían sobre su cabeza, cerrando casi todo el cielo, y el aire parecía más frío, como si la luz del sol no pudiera atravesar del todo el dosel. Cada paso levantaba el olor de hojas húmedas, y con él venía la sensación de estar entrando en un lugar que no le pertenecía. El silencio se volvió más espeso a cada metro, hasta que el sonido de sus propios pasos y el ritmo de su respiración le parecieron demasiado fuertes. Cuando llegó al roble, el hueco lo esperaba, inmutable, como si hubiera estado aguardando su regreso. Aaron se agachó y apartó el musgo. Las piedras cedieron bajo sus manos, reacias pero dóciles, como si no hubieran sido tocadas en un siglo. El aire que escapó era más agudo, con un olor a piedra vieja y a descomposición. Trabajó hasta ensanchar la abertura, revelando la cima de una escalera tallada directamente en la tierra. La visión le robó el aliento. No eran raíces ni grietas al azar en el suelo. Eran escalones, antiguos pero inconfundiblemente hechos por manos humanas. Durante un largo instante solo se quedó mirando, incapaz de moverse. El bosque a su alrededor contuvo la respiración y comprendió que no había marcha atrás. Ató la cuerda a una raíz, probó su resistencia y se deslizó hacia la abertura. El primer peldaño estaba resbaladizo por la condensación, su superficie helada bajo las botas. Se apoyó en la pared y encendió la linterna. El haz cortó la oscuridad, reflejándose en superficies húmedas que brillaban levemente, iluminando el comienzo del descenso. Dudó una última vez, la parte racional de su mente gritando que se detuviera. Luego soltó el borde y se entregó a la oscuridad. La escalera descendía abrupta, las paredes apretadas a ambos lados. Su respiración resonaba de manera extraña, amplificada por el pasillo estrecho, y el sonido de agua goteando golpeaba la piedra en algún lugar más adelante, repitiéndose con la regularidad de un reloj oculto. Cada paso hacia abajo profundizaba el frío. El aire se volvía pesado de humedad y minerales, con un regusto metálico de óxido y algo más antiguo, algo que había estado sellado durante años. Los dedos de Aaron rozaban las paredes, y sentía surcos en la piedra, marcas irregulares, no del todo naturales, como si cinceles hubieran mordido la roca. A mitad de camino, se detuvo y levantó la linterna. Los arañazos se hicieron más claros, dispersos sobre la superficie en patrones demasiado caóticos para ser casuales, pero demasiado intencionales para ignorarlos. Por un instante imaginó siluetas fantasmales de hombres trabajando allí, sus herramientas resonando en la oscuridad, el sudor cayendo mientras tallaban hacia abajo. El pensamiento lo estremeció más que el frío. Siguió adelante con prisa, ansioso por llegar al fondo antes de que la imaginación lo dominara. Al fin, los escalones terminaron y el pasaje se niveló en un corredor que se extendía delante de él. El techo se arqueaba justo encima de su cabeza, obligándolo a encorvarse mientras avanzaba. Sus botas chapoteaban en la piedra húmeda, el eco resonando de forma antinatural. Alzó la linterna y barrió las paredes, cubiertas de musgo en algunos parches, con agua corriendo en hilos delgados. También había rastros dispersos de presencia humana. Un clavo torcido incrustado en la roca, un trozo astillado de madera y algo parecido a un pedazo de cadena corroída, enroscada como una serpiente abandonada en la oscuridad. El pecho se le oprimía con la incomodidad, pero la curiosidad lo empujaba. El corredor parecía interminable, cada paso alejándolo más del mundo de la superficie hasta que estuvo seguro de que ya había desaparecido por completo. Entonces, por fin, el espacio se abrió. El haz de su linterna alcanzó una caverna que devoró la luz antes de revelar sus bordes. El goteo de agua se hizo más fuerte, amplificado por las paredes de piedra,
hasta llenar la cámara con un ritmo constante. Avanzó con cautela, un paso y luego otro, hasta que el suelo descendió suavemente y se encontró frente a la superficie inmóvil de un lago subterráneo. La visión lo detuvo en seco. El agua era negra, reflejando la luz en ondas quebradas cada vez que una gota caía del techo. La cámara se extendía en sombras, sus paredes lejanas ocultas, su profundidad incalculable. El aire era amargamente frío, presionando su piel como hielo. Se acercó más, sus botas resbalando sobre la piedra cubierta de algas, y se apoyó en la pared con una mano. Cuando la linterna rozó la orilla, iluminó escombros esparcidos, tablas astilladas, herramientas oxidadas, fragmentos retorcidos de metal medio enterrados en el lodo. Aaron se agachó, el corazón latiéndole con fuerza, y tocó un fragmento de cadena. Se desmoronó en sus dedos, deshaciéndose en óxido que se pegó a su piel. Se limpió la mano en los jeans y levantó otra vez la luz. La superficie del agua brilló levemente, y debajo algo llamó su atención. Formas angulosas, antinaturales, esperaban bajo la capa de algas. Por un instante pensó que eran ilusiones, distorsiones de la luz, pero cuanto más miraba, más claras se volvían. La esquina de una caja, deformada pero intacta, y dentro de ella el leve destello de metal. Un escalofrío lo recorrió de arriba a abajo. Se inclinó hacia adelante, casi tentado a meter la mano en el agua, pero el instinto lo frenó. El lago parecía poco profundo, pero su superficie no prometía seguridad. Un paso en falso podía arrastrarlo al fondo, y la idea de ahogarse en ese silencio negro lo llenó de terror. Retrocedió, respirando rápido. Era suficiente por ahora saber lo que había debajo. El misterio ya no era imaginación, era real, y lo oprimía con un peso insoportable. Pasó la linterna una vez más por la cámara. En el otro extremo, parcialmente colapsada, se alzaba la estructura de madera de lo que alguna vez pudo ser una plataforma o muelle, ahora poco más que vigas esqueléticas aferradas a la pared. Su presencia confirmó lo que ya temía. Ese lugar no había sido una caverna natural. Había sido construido, trabajado y usado. Hombres habían llegado con herramientas, madera y propósito. Y luego se habían marchado, abandonando todo. El silencio lo envolvió. No era el silencio de la paz, sino el de la espera, el de algo guardado demasiado tiempo bajo tierra. Aaron lo sintió presionando contra su pecho, instándolo a retroceder, advirtiéndole que había cruzado una línea. Se levantó despacio, el haz temblando en sus manos, y volvió al corredor. Sus pasos resonaron mientras subía la escalera, cada peldaño más pesado que el anterior. Cuando al fin alcanzó el círculo de luz del día arriba, sus piernas temblaban. Se impulsó hacia el suelo del bosque y jadeó buscando aire. El aroma a pino y cielo abierto llenó sus pulmones, mareándolo por el contraste. Permaneció un largo rato mirando las piedras que había desplazado, sus superficies cubiertas de musgo, ahora más oscuras y pesadas. Ya no parecían restos del pasado, parecían guardianes. Había roto su sello, y lo que debía permanecer oculto ya no estaba en silencio. Cuando regresó a la casa, el bosque detrás de él se veía distinto. Sus sombras se alargaban más, su silencio pesaba más. Esa noche se quedó despierto, el eco del agua goteando en sus oídos, sin importar cuánto lo cerrara. Soñó con el lago elevándose, con vigas derrumbándose, con cajas que se abrían revelando su contenido. Y cuando el reloj marcó la medianoche, su tic-tac era indistinguible del ritmo de las gotas en la oscuridad. Aaron supo entonces que su descenso solo había sido el comienzo. El bosque le había revelado su secreto, y el lago subterráneo lo había reclamado. Ya no podía dar marcha atrás. Cualquiera que fuera la verdad oculta bajo los árboles, ya había echado raíces en él, y era impotente ante su llamado. La noche después de su primera bajada a la tierra fue inquietante y opresiva. Había regresado a la superficie jadeando, agradecido por el aire fresco del bosque. Pero el alivio fue temporal. Apenas cerró la puerta de la casa tras de sí, el silencio de la cámara subterránea lo siguió, llenando cada rincón de las habitaciones. Se sentó junto al fuego e intentó leer.
pero las palabras se borraban ante sus ojos, reemplazadas por la imagen del agua negra brillando bajo el haz de su linterna. Incluso el tic constante del reloj de su madre ya no le daba consuelo. Había adoptado la cadencia de las gotas en la caverna. Cuando al fin se acostó, el cansancio dominó su cuerpo pero no su mente. Soñó con el lago, con figuras bajo la superficie, con vigas cayendo al abismo. Despertó varias veces sobresaltado, con sudor en la frente, convencido de escuchar el goteo en las paredes mismas de la casa. Al amanecer su decisión estaba tomada. El miedo le había susurrado durante la noche, instándolo a cubrir las piedras, a abandonar la curiosidad, a olvidar lo que había visto. Pero una voz más fuerte, ardiente, le gritaba que no podía. El lago lo había atrapado. No dejaría que la visión de la caja, el brillo del metal, los restos del muelle se desvanecieran sin respuesta. Volvería, esta vez mejor preparado. Preparó guantes, una cuerda, baterías extra, una palanca de hierro y metió una libreta en el bolsillo. Se dijo que era para registrar observaciones, aunque en verdad solo quería pruebas de que todo era real. El camino entre los árboles parecía más estrecho, los troncos inclinándose como si quisieran bloquearle el paso. No había pájaros en las ramas, sus cantos apagados como si el bosque entero supiera dónde iba. Cuando llegó al roble, el hueco lo recibió como una boca paciente. Las piedras parecían más graves en su alineación, como desaprobando su regreso. Las apartó hasta abrir de nuevo el acceso, y el aliento metálico y frío de la tierra lo envolvió. Descendió. La escalera no era más fácil que la primera vez. Los peldaños resbalaban, el eco de cada paso resonaba como una intrusión. Las marcas en la piedra eran visibles, arañazos caóticos, huellas de herramientas o desesperación. Aaron las rozó con los dedos y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Cuando llegó al lago, la visión lo golpeó con la misma fuerza. Su superficie estaba quieta, pero el aire se sentía más denso, cargado de algo invisible. Avanzó, escarbó en el lodo, halló restos de herramientas oxidadas, madera podrida, tela deshecha, y entre ellos un trozo de papel con un número visible, 1894. El descubrimiento lo dejó helado. Apenas un siglo atrás, hombres habían trabajado allí. ¿Por qué lo habían abandonado entonces? Siguió explorando. Arrastró una caja hasta la orilla, forzó su tapa y encontró dentro herramientas oxidadas, tela mojada y otro papel con palabras borrosas. Solo dos permanecían claras. Váyanse antes. Aaron sintió el corazón en la garganta. ¿Antes de qué? Continuó, impulsado por la obsesión. Entró en un túnel estrecho al final de la sala, lleno de restos de barriles rotos. El olor químico le revolvía el estómago. Entonces vio las marcas en la pared. No eran de trabajo. Eran líneas contadas en grupos de 5, decenas, cientos, marcas de días. Y más abajo, grabado con furia. No podemos salir. Las palabras se clavaron en él. No eran advertencia vaga, sino sentencia final. Imaginó a alguien atrapado allí, marcando los días hasta que la esperanza se extinguió. Sintió el peso de esa desesperación en sus huesos. Descubrió detrás de unos ladrillos un hueco oculto, y dentro más marcas, infinitas, grabadas por manos desesperadas. En la base, de nuevo. No podemos salir. El pánico lo dominó. El goteo del agua ya no era un eco distante, era un paso que lo seguía. Corrió, tropezó con la cama oxidada, el haz de la linterna temblaba en las paredes como sombras que se movían. Subió los peldaños casi a rastras, hasta que la luz del día apareció sobre él. Se derrumbó en la hierba, jadeando. El bosque lo rodeaba, inmóvil, pero ya no era refugio. Los árboles parecían más altos, más oscuros, vigilantes. Regresó tambaleante a la casa, puso sobre la mesa los papeles encontrados, el número, la advertencia incompleta, los nombres. Y ahora las palabras en la pared. Susurró todo en voz baja, como si pronunciarlas pudiera darle control, pero solo reforzaban su verdad. Esa noche no durmió. El goteo estaba en las paredes, en el techo, en su pecho. Ya no era memoria ni sueño. Era aquí, era ahora. Comprendió con una claridad cruel que debía marcharse. Empacó una maleta, ropa, libros, el reloj de su madre. Dudó ante los papeles,
pero los guardó también. Eran suyos ahora, aunque los odiara. Con el amanecer cargó la maleta al coche. El prado estaba húmedo de rocío, el aire frío. Se detuvo a mirar la casa por última vez, pero no podía fingir. El lago estaba allí, bajo los árboles. Arrancó el motor y tomó el camino angosto. En el espejo retrovisor vio la superficie del agua. Calma, hermosa, como una postal. Pero sabía la verdad. Esa quietud no era paz, era silencio. El silencio de secretos que nunca debieron desenterrarse. Siguió manejando, pero la certeza lo acompañaba. Había cambiado una prisión por otra. Las marcas, los grabados, las palabras en la piedra ahora estaban grabados en él. Había dejado la casa, el bosque, las piedras y el lago. Pero nunca saldría de verdad. Estaba atado al silencio bajo los árboles. Otro nombre más en la lista. Otra marca en la pared. Y aunque el camino se extendiera vacío delante de él, Aaron supo con dolorosa certeza que el bosque nunca lo dejaría ir. Si esta historia te mantuvo al borde, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver nuestros otros videos con más historias increíbles que aún están por venir. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Algunos misterios son demasiado poderosos para guardarlos solo para ti.